Mis amados hermanos, buenos días. Le damos gracias a Dios. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque nos permite, como cada mañana, estar juntos, reunidos en su nombre, perseverando, buscando en su palabra. Encuentro diario con nuestro Dios, bendecidos por Él, bendecidos por su gracia, bendecidos por su presencia. Vamos a ir, por favor, a una cita. Me voy a basar hoy en la versión siriaca, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Semana anterior estuvimos viendo, mis amados hermanos, el mismo Evangelio, capítulo 16, pero en el versículo 32, cuando le dice nuestro Señor: he aquí el tiempo viene. Venía el tiempo en que ellos ya no disfrutarían más de la presencia de Dios en Jesús mismo sobre la tierra, ya no estarían al lado de Él. Sin embargo, Él les había hablado y les había dicho que siempre permanecería con ellos, no los dejaría huérfanos, estaría siempre presente en sus vidas y en sus corazones, guiando, conduciendo, quizá ya no físicamente, pero con algo igualmente glorioso que sería su espíritu. Les dijo en el versículo 32, que es el que tomamos de referencia la semana anterior, hablando de la temática de Él siempre con nosotros: el tiempo viene en que ustedes serán dispersados, cada uno por su lado, es decir, cada uno tomará un rumbo en la vida, cada uno será dispersado, llevado por un propósito, y me van a dejar solo. Sin embargo, dijo Él, nuestro Señor, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Siempre el Padre estará con nosotros. Y el versículo que vamos a tomar hoy, de entrada en referencia para lo que hoy vamos a ver en esta semana acerca de la perseverancia, está en el versículo 33. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Qué cosas les habló el Señor? Si nosotros nos vamos en referencia del contexto, les habló en el versículo 27 y les dijo algo que puede sostener a cualquiera y que nos sostiene en estos tiempos. ¿Para qué? Para que con esa palabra y esa bendición de nuestro Dios, nosotros podamos cobrar ánimo en cada circunstancia de nuestra vida. Los discípulos habrían de quedar solos. El Señor les dice, versículo 27, porque el Padre mismo les ama. El Padre mismo los ama. Si nos trasladamos al versículo 31, les dice, ustedes crean. Y si ahora nos trasladamos al versículo 33, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Hay tres cosas importantes de las cuales el Señor les habló. El Padre los ama, crean, es decir, tengan fe, y les ha dado estas palabras: amor, fe y su palabra, para que nosotros cobremos ánimo en cada momento de nuestra vida. Y sobre eso vamos a hablar, acerca del ánimo que debemos cobrar cada día de nuestra vida para seguir adelante. Por estas tres sencillas razones, sencillas y grandes a la vez. El Padre nos ama, creemos a sus palabras y perseveramos con fe. Versículo 33. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo retomo aquí la versión siriaca. Aquí la expresión tengan ánimo es una expresión tomada en su forma de pael. Es una conjugación verbal cuya raíz es corazón, idlibaba. Es decir, tengan fuerza, tengan ánimo, viene de corazón. Cobren ánimo para seguir adelante. En el mundo van a tener aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. El ánimo es la fuerza, el ánimo es lo que nos da esperanza, el ánimo es el que nos alienta a seguir adelante. Cuando una persona pierde el ánimo, pierde la fuerza, obviamente queda en ese mismo lugar. Yo quiero tomar de referencia, ahorita que nosotros estamos en este encuentro con la palabra,
a un hombre, Casiodoro de Reina. Casiodoro. Traduciendo la Biblia, saliendo de un lugar, saliendo a otro lugar, nosotros tenemos la gran bendición que podemos ir cada mañana a la palabra. Podemos ir en nuestros tiempos cada mañana a nuestro celular o a cualquier dispositivo electrónico y tenemos la palabra. Ellos no tenían la palabra, pero Casiodoro fue llamado a la traducción de aquella hermosa palabra dada en aquel tiempo para poder llevarla a todo un mundo anhelante de esa palabra. Había un mundo en oscuridad y en tinieblas. ¿Y qué fue lo que hizo que ese mundo resurgiera para conocer a Dios? Fue la palabra. Y a través de la palabra, Casiodoro empezó a tener consuelo y esperanza de vida para él. Era un fraile, era un monje, conocía las Escrituras, pero las Escrituras empezaron a revelarse a su vida. Después de revelarse empezó una bella traducción y para llegar a culminar esa traducción tuvo que andar huyendo de un lugar a otro y a otro, en ocasiones acusado. De Inglaterra tuvo que salir porque fue acusado de un acto de inmoralidad, una mentira obviamente, tuvo que huir, después tuvo que regresar. Pero yo me pregunto, ¿qué era lo que hacía? Que así como Casiodoro y algunos otros en toda la historia como Lutero y otros que lo antecedieron en Inglaterra, pudieron llevar a cabo la obra. ¿Por qué nunca se desanimaron? ¿Por qué siempre perseveraron? Creo yo porque encontraron, al igual que nosotros, ánimo y fuerza en la victoria de Jesucristo. Estaban convencidos de esa verdad, estaban convencidos de esa realidad. Estaban convencidos de que Dios había enviado a su Hijo por ellos y los había amado. Estaban convencidos de que aquella palabra era verdad. Estaban convencidos de las palabras de Jesús que había dicho, en mí tengan paz. Independientemente de las circunstancias que estén enfrentando, en mí tengan paz. Tengan ánimo, tengan fuerza. Yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nos anima a ti y a mí cada día de nuestra vida, a perseverar en la gracia de Dios, en el ánimo que Él está con nosotros. Amado hermano, cuando alguien pierde el ánimo, cae, queda en el mismo lugar, pero el que tiene ánimo sigue adelante independientemente de lo que tenga enfrente. Y un ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, un hombre que independientemente de cualquier circunstancia adversa que tenía por enfrente, siempre cobraba ánimo para encontrar en Dios la fortaleza. Fortalézcanse en el Señor, decía, y en la fuerza de su poder. ¿Y cuál es la fuerza? ¿Cuál es el poder que tenemos en Cristo? El amor, la fe, la perseverancia, pero sobre todo saber y entender que Él ya venció al mundo. ¿Qué te mantiene de pie a ti y a mí? ¿Qué nos mantiene de pie? El saber que somos victoriosos en Él, que Él victorioso arrebató las llaves de la muerte y del Hades y que hoy nosotros podemos vivir en esa victoria. Podemos seguir perseverando en la gracia de Dios, fortalecidos en Él, cobrando fuerza cada día de nuestra vida. En ocasiones vas a encontrar tropiezos y obstáculos, pero no te puedes rendir a permanecer en ese mismo lugar. La vida es así. La vida regularmente en el mundo está llena de obstáculos, circunstancias adversas, pero no te puedes determinar por las circunstancias. Nosotros nos determinamos por lo que somos, nos determinamos porque somos hijos de Dios, nos determinamos porque somos amados de Dios, nos determinamos porque la palabra de Dios habita en nosotros y han vencido al maligno. Nos determinamos porque el Padre nos ama y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Yo sé que vas a enfrentar o estás enfrentando en estos momentos o ya lo enfrentaste o en el futuro, pero siempre lo que debe permanecer en nuestro corazón es el ánimo y la fuerza para seguir adelante. Hubo una mujer que el Señor tomó de referencia y con ejemplo en la perseverancia. Una mujer que asistía con un juez injusto que no abría ni atendía a su necesidad. Pero el Señor la puso como un ejemplo de perseverancia. Jamás se cansó,
seguía e insistía. ¿Por qué? Porque estaba convencida de aquello que estaba pidiendo, porque su necesidad era llevada ante un juez que, aunque no conocía a Dios, no respetaba a Dios, sin embargo, por la perseverancia de ella, le fue concedida su petición. Y nos dice el Señor, ¿acaso no hará nuestro Dios mucho más por ustedes, por aquellos que piden, por aquellos que oran, que constantemente están delante de la presencia de Dios orando? Pero aquí lo importante es, ¿qué era lo que hacía que aquella mujer cobrara ánimo, independientemente de la negativa que podría obtener? Cobraba ánimo porque estaba convencida de que podía obtener aquello, la perseverancia. Ninguno de nosotros podemos perseverar si no cobramos ánimo, si no tenemos fuerza. Y ese ánimo y esa fuerza viene del saber que el Padre mismo nos ama. Ese ánimo y esa fuerza viene de creer en las palabras que Él nos ha hablado. El ánimo y la fuerza proviene de saber que la victoria de Jesucristo está con nosotros. Por eso el título de esta mañana es Tengan ánimo. Tengan ánimo. ¿Qué significa? Ánimo significa fuerza. Ánimo significa corazón. Ánimo significa entusiasmo. Ánimo significa energía. Ánimo significa seguir adelante. Ánimo significa no desfallecer. Ánimo significa sortear a todas aquellas situaciones en el nombre del Señor, porque en su nombre hay poder. Ánimo significa no quedarte en un naufragio como se quedó Pablo, sino tener esperanza de que vas a llegar al final. Ánimo significa, como decía el apóstol Pablo, yo sé que me están esperando a cada ciudad a donde voy aflicciones y cadenas, pero sigo adelante porque estoy dispuesto no solo a sufrir, sino a morir por causa del nombre del Señor. La disposición. ¿De dónde venía esta disposición del apóstol Pablo? Sino del saber que estaba caminando en ese propósito de Dios. ¿De dónde venía su consuelo y esperanza? Venían de Dios, siempre con ánimo a perseverar y seguir adelante. ¿De dónde provenía el ánimo de Pablo y Silas, encarcelado allá en Filipos junto con su compañero, cantando y orando, cantando alabanzas a Dios, haciendo oración en medio de la aflicción? Ese ánimo provenía solamente de saber que Dios estaba con ellos. Y si Dios está con nosotros, hermano, siempre cobramos ánimo y cobramos fuerza para seguir siempre adelante. Nuestro Señor les dijo estas palabras que hoy siguen impactándose en nuestros corazones. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Junto con el ánimo tenemos la paz. Vamos avanzando en paz. Vamos avanzando con ánimo. No importa lo que tengamos por delante. No importa que las cosas no salgan como en ocasiones nosotros queremos, pero seguimos insistiendo. No importa que no veamos lo que nosotros queremos ver, pero nuestros ojos le verán, nuestros ojos lo contemplarán. Sigamos perseverando con ánimo en la gracia de Dios, perseverando en aquello que fue puesto delante de nosotros hasta que lo alcancemos, hasta que lo obtengamos. Esa es la perseverancia. La perseverancia en el ánimo que Dios nos da no es rendición, es buscar todas aquellas cosas que pertenecen a la salvación. Es como aquellos héroes del capítulo 11 del libro de los Hebreos que independientemente de la persecución, independientemente de las aflicciones que sufrían, independientemente del despojo de sus bienes, independientemente de que estuvieran escondidos en las grietas de las peñas aquellas, huyendo de la persecución, tenían ánimo para orar, tenían ánimo para perseverar en los caminos de Dios, jamás declinando de aquellas cosas por las cuales ellos eran perseguidos. Hermanos amados, las palabras del Señor siguen siendo una realidad hoy en nuestras vidas. Cada día de nuestra vida, hoy lunes 27 de diciembre, perseverando. Sé que en ocasiones es cansado, sé que en ocasiones hay sufrimiento, sé que en ocasiones hay cansancio y mejor queremos quedarnos allí descansando en el desierto como lo hacían los israelitas. Pero la vida cristiana, tengo que decírtelo una y otra vez, es una vida de perseverancia, es una vida de cobrar gozo en Él, es una vida de que a pesar del cansancio, como decía el apóstol Pablo, sufriendo, cobramos fuerza en Dios para seguir adelante.
Así es que mi amado hermano, hermana, no te desanimes. No son los años lo que habrán de cansarnos. No es el trabajo en lo que habrá de fatigarnos. Nada hay que pueda minar el ánimo y la fortaleza de Dios cuando nosotros estamos confiados en su amor, en sus palabras y en esto que el Señor nos dice: tengan ánimo. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Versión griega dice: confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que nosotros tenemos cada día para cobrar ánimo? La misma que tenía el apóstol Juan cuando escribió sus epístolas. Han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, padres, porque la palabra de Dios habita en ustedes. Jóvenes, porque la palabra de Dios habita en ustedes. Han vencido al maligno. Ustedes, padres que conocen a Dios. Y eso, hermano amado, le hizo al apóstol Juan al final, allá desterrado en Patmos, por causa de Jesús y de su testimonio, contemplar la gloria de Dios. Y hablando a aquellas 7 iglesias, la palabra que el ángel del Señor había enviado para que fuera llevada una palabra de ánimo, de fuerza y de esperanza. Así es que en esta mañana, igual que todos los días, les animo, no yo, sino la palabra, a seguir adelante. A levantarse, seguir adelante. ¿Por qué? Porque todavía nos queda camino por recorrer. Pero ¿saben qué? Dios está con nosotros y hay una tierra de esperanza en el cielo. Y aquí también que nos espera para ver el consuelo de Dios. En cada aflicción que nosotros tengamos presente siempre que habrá un consuelo de parte de Dios esperando. Esa es la palabra de promesa y de esperanza. Oramos: Padre, te damos gracias porque cada mañana, Señor, encontramos en ti fuerza y esperanza. Ánimo, Señor, para seguir adelante. En ocasiones escaseará la fuerza, Señor. Anímicamente se podrá, Señor, alguien desalentar. Pero ¿quién de nosotros podrá desalentarse sabiendo que tiene un Dios grande y poderoso? ¿Quién de nosotros habrá de desalentarse, Señor, en un camino en el cual tú nos acompañas? ¿Quién de nosotros, Señor, habrá de desalentarse si vemos que el maná baja, Señor, que el agua llega, que tu presencia está, que el enemigo es derrotado, que tu suficiencia nos hace suficientes en la necesidad? ¿Quién de nosotros, Señor, no habrá de cobrar ánimo si sabemos que tú estás con nosotros, Señor? ¿Quién de nosotros no habrá de levantarse, Señor? Como decía tu apóstol Pablo, aunque estemos derribados, Señor, nos levantamos. ¿Quién de nosotros no habrá de cobrar ánimo si sabemos que estamos en la victoria de Cristo? Padre, gracias, Señor, porque cada día, así como lo vivía Casiodoro, Señor, en su persecución por la palabra, Señor, puede encontrar ánimo hasta llegar a consumar el propósito, Padre, para el cual tú lo pusiste en esa época. Llegó a ver, Señor, sus ojos, la consumación de una escritura que quizás, Señor, él no sabía que 200 años más tarde habría de convertirse en una palabra cuya semilla sería sembrada en toda una hispanidad, Señor, para que pudiera germinar y producir un fruto. Señor, sus ojos solamente pudieron ver unos manuscritos, pero nuestros ojos pudieron ver vidas transformadas a través del propósito que hiciste por medio de este hombre, Señor. Oh Dios, qué hermoso eres, porque ese perseverar no provenía de él, Señor. Tú le esforzabas, tú le dabas ánimo para encontrar la fuerza para poder escribir cada una de las letras, Señor, con un tintero, con una vela a un lado, Señor. Y en ese sufrimiento, en esa persecución, Padre, nosotros hoy podemos gozar de una hermosa palabra que nos alienta y nos sustenta. Y hoy, Señor, nosotros igualmente, por medio de tu sufrimiento en la cruz, pudimos ver que esa palabra de victoria hoy es una realidad en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu victoria en Cristo. Amén. Gloria a Dios.
Mis amados hermanos, les dejo con la fuerza y esperanza que nos dan solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios que no solamente impulsó a Casiodoro, yo solamente tomé ese ejemplo, sino a muchos otros que perseverando encontraron la fuerza en Dios para animosos seguir adelante. Que Dios los bendiga y que el ánimo y la fuerza de nuestro Dios le fortalezcan siempre para seguir adelante. El Señor me los bendiga mucho y si Dios quiere nos encontramos pronto.